Muy buenos días para todos y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un programa en el que nos conectamos inmobiliarios de todo el mundo de habla hispana para justamente evolucionar, para avanzar en nuestros logros. Acá le veo a Carmen, gracias Carmen por la participación en el video. Algunos le pedí si me hacían alguna recomendación, ese fue un video que se hizo medio de urgencia para un evento. Y bueno, y la verdad que quedó interesante con todo esto. Así que bueno, hoy vamos a arrancar viendo, Andrés, ¿vos estás listo? Para que veamos el libro que tenemos, que avanzamos ya que quedamos para este mes, que es el libro, si no me equivoco, ¿vos lo tenés bien, Andrés? Sí, son Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker. Perfecto, Los secretos de la mente millonaria. Exactamente. Me gustaría que arranquemos un poco con los conceptos de este libro, por qué estamos viendo este libro y cuáles son justamente esos secretos, ¿no? Bien, el libro apunta fundamentalmente a entender que el sistema de creencias es lo que en definitiva determina nuestros comportamientos. Yo tengo alguna diferencia en el sentido de las palabras, pero no de los conceptos, en cuanto a que el sistema de creencias, que ahí lo llaman lo más profundo, lo primero que quiero decir es que lo externo es un reflejo de lo interno. Y lo interno es el sistema de creencias. El sistema de creencias o los pensamientos, que en definitiva son consecuencia de los sistemas de creencias, es lo que determina la emocionalidad o los sentimientos, como dice en el libro. Y eso a su vez determina el comportamiento. El comportamiento sostenido determina los hábitos. Los hábitos determinan el carácter o la personalidad. Y el carácter o la personalidad determina el destino, es decir, quién vas a ser. Y como ya hablamos un montón de veces, para poder ser para poder hacer y tener lo que querés, necesitas ser la persona que justamente va a lograr eso. Entonces todo empieza por el ser, el poder ser lo que necesitas ser para lograr lo que querés. Y en el fondo, todo eso de donde viene, de los sistemas de creencias, y eso está reflejado en tus pensamientos. Entonces, es toda una cadena. Esto ya lo decían los griegos también, esto que estoy diciendo, un poco ampliando lo que dice el libro y para poder encadenar todo. En el fondo, empezamos de vuelta, la clave es el sistema de creencias. Lo que vos creas va a determinar tus pensamientos y eso va a determinar tu comportamiento. Si vos crees que una persona rica es un desgraciado y no vas a querer ser una persona rica. Por lo tanto, tus creencias son tu límite al crecimiento. Entonces no podés crecer sin límites. Entonces, la clave pasa por el sistema de creencias. Y el sistema de creencias está adentro, no está afuera. Pero lo que haces afuera es un reflejo de tu sistema de creencias. Por eso es tan importante trabajar en tu sistema de creencias. Y no es sencillo. A veces yo divido lo que es la mente consciente de la mente no consciente. La mente no consciente, en definitiva, es donde están grabados todos tus sistemas de creencias y funcionan automáticamente. En la medida que vos no podés hacer consciente eso, estás en el horno. ¿Por qué? Funcionás automáticamente. Y ahí está la clave de la cuestión. Yo como, digamos, acompañar personas, terapeutas, si querés llamarlo, yo lo llamo desarrollo personal, mi trabajo es ese, detectar las creencias ocultas que tienen las personas y que no se dan cuenta. Entonces, ese es parte del trabajo, que a veces el otro suele ser un espejo nuestro. Entonces, mirarnos en el otro, todo lo que nos molesta en el otro, todo lo que criticamos en el otro es nuestro. Cuando Juan habla de Pedro, en realidad no habla de Pedro, habla de Juan.
Y entonces es una manera de encontrar lo que se llama técnicamente nuestra sombra. Es decir, aquello que creemos pero no lo sabemos. Y como no nos gusta, lo tiramos afuera. Y lo tiramos afuera una vez, mirá cómo es el otro, o lo tiramos afuera dos veces. Nos juntamos con el otro y decimos, mirá cómo son los demás. Nosotros somos iguales, pero cuanto más lejos lo tenemos, mejor. Entonces, a partir de ahí comienza todo el desarrollo del libro. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias es clave. Y cuando vos tenés creencias limitantes, que yo lo llamo basura mental, cuando vos tenés basura mental, creencias limitantes, evidentemente no vas a poder crecer sin límites. De hecho, hay mucha gente que hasta logra hacer fortuna, por así decirlo, y como tiene creencias limitantes, la termina perdiendo. Pero una persona sin límites que la pierde no se hace ningún problema, la recupera en un tiempo relativamente breve. En cambio, el otro no. Pasa un año, 2 años, vuelve a recuperar, pierde, vuelve a recuperar, pierde. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una creencia limitante que dice que no está bien que vos seas rico. Que yo lo tomo más grande y que acá en todos los libros que vemos es igual. El dinero es la consecuencia. Entonces, el problema es ser abundante, porque Andrés, sí. te hago una pregunta, porque ese me parece que es el desafío, ¿no? Nosotros, ¿cómo nos daríamos cuenta de nuestras creencias limitantes o que estamos teniendo creencias limitantes? Porque no podés, estás limitado en el crecimiento, es decir, no podés crecer más allá de lo que estás creciendo. Y vuelvo a repetirte, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, lográs ganar un montón de dinero, pero de una manera u otra lo terminás perdiendo, porque se lo prestás a gente que no le interesa crecer, pero se lo das, no te lo devuelve, haces inversiones truchas y terminás siempre hundido. Es decir, no podés crecer a pesar de que puedas ganar una fortuna, la terminás perdiendo. ¿Por qué? Ahí está el límite al crecimiento. Porque no tenés permiso para ser abundante. Y yo voy a usar la palabra abundante y no rico, porque vuelvo a repetir, el dinero es la consecuencia de tu forma de ser. Entonces, y acá lo dice muy claro en el libro, dice, ser millonario es importante, y sí, es re importante para las cosas materiales. Ahora, para las cosas espirituales, no. Hay gente que puede tener mucho dinero y ser infeliz. Y eso no se arregla con dinero. A mí me impactó muchísimo hace muchas décadas, no sé si recuerdan un naviero muy importante, Onassis, tenía dos hijos. Uno murió en un accidente de aviación, le quedó la hija. Cuando él murió, era el tipo más rico del mundo. Se casó con Jacqueline Kennedy, que pasó a ser Jacqueline Onassis. Bien, o sea, imagínense si tenía algún mango. Cuando él muere, ¿quién hereda? La hija. Él había vivido en la Argentina porque los padres, él era griego, pero los padres habían venido cuando él tenía poquitos años a la Argentina. Por lo tanto, él vivió en la Argentina muchos años, muy pobre, y de ahí hizo toda la fortuna que hizo. Cuando él muere, la hija hereda, la hija vivía en Buenos Aires. A los 50 años, la hija, algún manguito tendría, ¿no? Se suicidó. ¿Le sirvió el dinero? No. Entonces hay que distinguir. ¿El dinero es importante? Claro, es re importante para lo material. Pero con el dinero no tenemos lo espiritual. Y la abundancia es ambos. Bien, Entonces, sí. algo que quería comentar respecto a lo que estás diciendo vos y a lo que preguntó Lu es que, o sea, básicamente, o sea, mirar los resultados, ¿sí?, que tenemos es una forma de medir, digamos. O sea, nosotros podemos medir las cosas en función a lo que hacemos, a lo que nos pasó, a las excusas que tenemos, a la suerte, a la mala suerte, a
pero hay algo que es muy fácil de ver, que son los resultados, ¿sí? O sea, si mis resultados son los que pienso que tienen que ser, entonces lo que estoy haciendo me está llevando al lugar correcto. Si los resultados que tengo no son los que quiero, no son los que estoy buscando, no son los que pienso que debo tener, es porque algo que tiene que ver conmigo, no con la suerte, no con lo externo, no con lo de afuera, ¿sí? Y ahí habla el libro de la responsabilidad personal. Dice, las personas ricas toman plena responsabilidad de su vida y sus resultados financieros. No culpan a otro ni se victimizan, sino que se enfocan en lo que pueden controlar y mejorar. Entonces, si yo, o sea, me doy cuenta que no tengo los resultados y me hago cargo de que los resultados tienen que ver con algo que pasa conmigo, entonces a partir de eso sucede la magia, que es que me tengo que poner a revisar cuáles son esos cambios que tengo que hacer que posiblemente desde el lugar en el que estoy no los pueda ver ni los pueda avanzar solo. Necesito personas o coach o un coach que me mire y entienda, o necesito un entorno, ¿sí? Más potente que el mío. ¿Qué nos puedes decir vos del entorno, Lu? Sí, que la gente rica, la gente, digamos, abundante, se junta justamente con gente rica, con gente abundante, con gente que es mejor que, digamos, esa persona, ¿no? Como que tenemos que estar en un entorno que nos desafíe, ¿no? Con gente que está a nuestro nivel, sino siempre buscar o comprar, como siempre hablamos, comprar ese acceso, ¿no? A esos círculos o esas personas. O sea, personas que nos inspiran, personas que nos apoyan, personas que están por encima de nuestro nivel. No pueden ser personas que conocemos. Si esas personas las conocemos y están en nuestro entorno habitual, claramente no son esas las personas que nos van a llevar a otro nivel. Obviamente que puede haber personas que las conocemos, pero no hemos, o sea, conectado tal vez con esas personas o no hemos hecho este trabajo. Pero generalmente nuestro entorno nos llevó a donde estamos, ¿sí? Una de las cosas que dice que estaba diciendo Andrés al principio de todo, ahora te dejo Andrés, es el tema de basado en las creencias y las experiencias de sus padres, dice el libro, en las experiencias de sus padres. Nosotros estamos muy regulados, ¿sí? Hasta cierta edad por todo lo que aprendimos de nuestros padres. O sea, no es casualidad culturalmente, ¿sí? Que si uno es argentino, si uno es chileno, si uno es venezolano, colombiano o mexicano o latino en los Estados Unidos, o sea, tiene distintas creencias, tiene distintas formas de actuar para ciertas cosas, ¿no? Yo hoy me relaciono con personas de distintas nacionalidades y cosas que para mí son comunes, para otros son, ¿cómo haces eso? O cosas que para mí son, ¿cómo haces eso? Para mí son comunes. ¿Por qué? Porque en mi cultura, en mi país, en mi ciudad, en mi familia, esas cosas son cosas normales. Entonces, la normalidad, o sea, de un ambiente de personas ricas es muy distinta a la mentalidad, o hablamos de personas abundantes de personas no abundantes. Entonces, de nuevo, miremos los resultados, miremos si el resultado es el correcto o no. Si no es el correcto, tenemos que hacer cosas para llegar a ese resultado y no va desde nuestro mindset que lo vamos a poder hacer. Tenemos que hacer cambios, de nuevo, leyendo libros, con un coach, con personas que ya tienen el resultado que yo obtuve. ¿Qué decís, Laura? ¿Querés hablar? Sí, quería volver a hacer foco en la parte de la proactividad, en la parte del hacerse cargo, ¿no? Porque justamente la clave es ver los resultados y cómo medir esos resultados, pero con este criterio muy claro de ser protagonista, ¿no? De hacerse cargo y de poner cada vez la vara de lo que está en nuestra posibilidad de cambio y lo que no, cada vez más cerca, como ir iluminando esas nubes que a veces están alrededor nuestro, de qué es lo que está de nuestro lado y qué no. Y ese es un trabajo que a veces, bueno, requiere una ayuda, un coach, un alguien que nos preste la linterna, ¿no? Sí, alguien que nos haga de espejo en algún sentido. Y yo quiero volver a repetir, yo agregaría lo que dijo Matías, por ejemplo, un oriental, cómo sería la forma de pensar, es todavía más delirante. Pero quiero volver al principio, que es a esto. Si no, lo de los resultados es clarísimo, pero es la consecuencia. Ahora, ¿dónde está el origen? El origen está en el sistema de creencias. Y ahí está el problema. ¿Por qué? Porque no somos la persona que tenemos que ser para poder tener o hacer lo que queremos hacer. Entonces, inevitablemente tenemos que ir al sistema de creencias, inevitablemente. Y dentro del sistema de creencias,
como lo decías bien vos, tenemos creencias que son propias, pero creencias que son ajenas, porque de 0 a 7 años somos una esponja, es decir, no tenemos filtro. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que empieza por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos, todo de 0 a 7 chupamos todo, no tenemos filtro. Y todo eso queda alojado en nuestro sistema de creencias, pero no es nuestro. Entonces, la clave es cambiar el sistema de creencias. No es tratar de hacer, por así decirlo, porque tratar de hacer, no vamos a ir en contra del sistema de creencias. El comportamiento es consecuencia del sistema de creencias. Y por lo tanto, como este libro es específico, tenemos que revisar nuestro sistema de creencias. Porque si cambiamos la creencia, cambiamos el comportamiento. Y si cambiamos el comportamiento, podemos tener nuevos hábitos. Si tenemos nuevos hábitos, cambia nuestro carácter o nuestra personalidad. Y a partir de ahí, todo se alinea. Pero descubrir las creencias como están en la parte no consciente es muy difícil hacerlo para uno solo. Bien, antes de que Lu hable del poder del propósito, me gustaría leer esta frase de El juego del dinero que habla Eker, que dice: Eker compara la riqueza con un juego y explica que para poder ganar se necesita jugar según las reglas correctas y desarrollar las habilidades necesarias. Las personas ricas están dispuestas a aprender y mejorar constantemente. Esto es algo muy importante, esto de aprender y mejorar constantemente, ¿sí? O sea, es en tu día, en todos los días, esto lo hablamos en muchas sesiones, pero todos los días estar haciendo algo que me lleve a ese aprendizaje. Y les voy a dar un ejemplo. O sea, yo si bien obviamente por el coaching estoy todos los días aprendiendo algo relacionado a coaching, a real estate, a desarrollo personal, pero por ejemplo también tengo como objetivo el inglés, ¿sí? Que es seguir mejorando mi idioma, ¿sí? O sea, tengo un nivel avanzado de inglés, pero tener un nivel avanzado justamente no significa que entonces, como ya me puedo comunicar, no tengo que hacer nada. No, al contrario, para mantener mi nivel avanzado, para mejorar mi nivel avanzado, todos los días, ¿sí? Me aseguro de por lo menos estar entre 20 y 30 minutos en contacto con escuchar inglés, con leer inglés, con ver cosas en inglés, con aprender el idioma, no necesariamente haciendo un curso, que también podría ser haciendo un curso, no es en mi caso esa la situación, pero tengo muy en la mente el tema de que tengo que estar todos los días aprendiendo esto. ¿Qué debería aprender una persona que está en el mercado inmobiliario todos los días? Conversaciones en ventas, lo hablamos 20 veces, conversaciones prácticas, en conversaciones practicar sobre cómo hacer para hablar con el cliente, qué le tengo que decir. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, el Lu antes de conectarse acá estaba hablando con un cliente, ¿no? En esa primera conversación de precalificación, donde estaba viendo las 5 preguntas de precalificación, ¿sí? Y le estaba preguntando al cliente esa situación, ¿no? Entonces, si ella practica todos los días con colegas, que no era lo que estaba haciendo hoy, practica con colegas, cuando hace esa reunión es mucho más fácil, ¿sí? Es mucho más fácil hacer la reunión, tener claridad en todos los pasos que le tengo que decir al cliente, ¿sí? Y entender bien cómo es que tengo que ir memorizando, porque no se trata esto de memorizar cómo es la conversación, sino se trata de hacerla muchas veces, ¿sí? Para que automáticamente me salga esa conversación, ¿sí? O sea, cuando yo, vivo la conversación todos los días, entonces lo que pasa es que cuando tengo la conversación real, la puedo hacer mucho mejor. Entonces, si ustedes no están teniendo entre 10, 15, 20 conversaciones por día con clientes de precalificación, ¿sí? Deberían justamente estar practicando para que cuando logren tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conversaciones, ya las hagan como si fuesen expertos, ¿no? Andrés. Sí, yo quería subirme a tu ejemplo porque es un tip muy importante esto. Yo tomo lo tuyo de aprender inglés y me propongo aprender inglés, ¿sí? Pero tiendo a no hacerlo. Es decir, lo hago, pero me esfuerzo. No es cuestión de esforzarse. Si me estoy esforzando es porque hay resistencia. Y si hay resistencia es porque hay creencias que están en contra de eso. Entonces no se trata de esforzarse, se trata de cambiar la forma de pensar.
Bien, y en eso lo engancho con lo que le voy a preguntar ahora a Lu, que básicamente es, o sea, no es solo problema de creencias, creo yo, sino también, o sea, además del problema de creencias, también el propósito, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Lu, de esto del libro? Y sí, que es básico tener un propósito claro y una visión grande de riqueza, ¿no? Porque ahí tenemos hacia dónde vamos, hacia dónde tenemos que ir. Tenemos una meta clara, que siempre hablamos de eso. Si no tenemos una visión, que vos lo decís tanto, Andrés, si no tenemos una visión, una meta clara, no podemos, digamos, tener una dirección hacia dónde ir, ¿no? O sea, o sea, no sabemos cuál es la pared correcta que tenemos que escalar. Entonces, esa es la base también de, digamos, como el faro que decía Laura, ¿no? Como hacia dónde vamos, eso es muy importante. Y en este tema, por ejemplo, se ve yo lo veo claro, por ejemplo, con mi hija de 3 años, con Emma, ¿sí? Que, o sea, cuando ella tiene un propósito, cuando yo le pongo un propósito, ¿sí? Entonces ella se enfoca en eso y se deja de distraer, se deja de ir para cualquier lado, se deja de quejar, porque tiene un propósito. Si su propósito es hacer algo, su mente va a estar alineada para hacer eso, se va a olvidar de todo el resto, ¿sí? Y se va a acordar de que tiene ese propósito. Yo les doy a ustedes muchas veces el ejemplo de, tengo el propósito de viajar, tengo el propósito de conquistar a una mujer, tengo el propósito de aprobar un examen, tengo el propósito de entrar a trabajar en un lugar, tengo el propósito de facturar para poder comprar mi casa. O sea, tengo un ejemplo de unos colegas que estaban en Orlando, ¿sí? Y desde Orlando ellos lo que querían era comprar su casa, ¿no? Y realmente se propusieron en 1 año y medio poder tener el capital inicial más las condiciones que pedía el banco, que digamos tenían que facturar determinado dinero, etcétera. Y, o sea, ellos se propusieron en 1 año y medio comprarse su casa, ¿no? Y que lo que hicieron fue, estaban todos los días pensando en cómo hacían para comprarse su casa, cómo hacían para facturar lo que tenían que facturar, cómo hacían para ordenar sus finanzas para hacerlo, y realmente lo lograron antes de 1 año de poder llegar a comprar su casa. Pero como pareja, los dos estaban totalmente alineados en ese propósito, ¿no? Y muchas veces lo que nos pasa es que nos falta ese propósito, ¿no? Muchas veces no es que ese propósito nos viene naturalmente en la vida, a algunas personas más que otras les viene por ahí natural porque tienen claro desde pequeños, o sea, qué es lo que quieren o lo que sea, pero la mayoría de las personas eso no es así y hay que ir descubriendo cuál es el propósito que uno tiene, o sea, y ese propósito tiene que ser real además, porque muchas veces dicen, no, yo quiero ayudar a los niños pobres de África, ¿sí? Pero, o sea, es una situación de deseo, no es un propósito real, con lo cual entonces no movemos nada para hacer eso, ¿no? El propósito tiene que motivarnos a que si hacemos eso, si logramos eso, entonces vamos a lograr, ¿sí? Entonces algo interesante para nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, uno de mis propósitos es tener ingresos pasivos para poder, o sea, tener una economía, o sea, para poder pagar mis gastos corrientes, mi casa, mi auto, mi familia, la escuela de las niñas, todo eso, poder pagarlo con algo que no necesariamente venga de mi trabajo corriente, ¿sí? Tienen que ser ingresos pasivos, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi propósito. Entonces, pienso todos los días en, bueno, me estoy acercando, estoy haciendo eso, ¿cuántos son mis ingresos pasivos este año? ¿Y cuántos eran el año pasado? ¿Son más o son menos? Si son menos, estoy en el camino incorrecto. Si son más, entonces voy en el camino correcto, ¿no? El otro día Orlando Montiel, en mi coach, decía esto, yo tengo como objetivo, sé cuál es tu meta, ¿no? Mi meta es que cada año sea mejor que el año anterior, ¿no? Entonces, mido, o sea, por ejemplo, económicamente, o sea, cuánto gané este año, el año que viene quiero ganar más. Este año sabía inglés nivel 4, ahora tengo inglés nivel 5. El año pasado tenía 10 clientes, ahora tengo 15 clientes. El año pasado tenía una oficina, ahora tengo 2 oficinas. El año pasado tenía una propiedad, ahora tengo 2 propiedades. O sea, mido evolución, ¿sí? Mide y dice, yo quiero estar mejor en estos ítems que el año pasado. El año pasado pasaba con mi familia, cenaba 20 veces por año, ahora ceno 30 veces por año, ¿sí? Cada uno puede poner sus métricas. Estaba tantos días de vacaciones, ahora estoy más días, o sea, cada uno puede tener las métricas donde quiera, puede poner los objetivos donde quiera, pero lo que él decía es eso, yo me mido si estoy mejor y voy avanzando y evolucionando, porque lo que sé es que si yo avanzo todos los días un paso, cuando mida en 10 años, en 20 años, en 30 años, voy a estar mucho mejor de lo que estoy ahora, ¿no? ¿Qué decís, Andrés? No, ahí quería comentar que lo que estás diciendo es parte de lo que dice en el libro de los ingresos. O sea, por un lado los ingresos, el ahorro,
pero finalmente también habla de los ingresos pasivos, porque es lo que te va a permitir despegarte de la necesidad de los ingresos en el fondo, porque tus ingresos pasivos ya te permiten vivir cómodamente. Y hay gente que igual tiene sus ingresos porque lo hace por placer. Entonces, eso es clave. El tema, incluso ahí de la visión, lo que vos decías también, está lo que es la misión en la vida y uno tiene que encontrar esa misión, porque esto lo vimos también en el libro de los 7 hábitos, está la victoria privada y la victoria pública. Inevitablemente para ser abundantes, no solo tenemos que ir por la victoria privada, sino por la victoria pública. Lo mejor en la vida y lo que a uno también lo hace feliz es dar servicio al prójimo, aunque parezca mentira. Y esa es la misión. Y eso se puede hacer justamente en nuestro trabajo. Darle un servicio al prójimo que para el prójimo tiene valor, nos lo paga bien, y para nosotros, como lo que hago yo, lo que haces vos, es un placer, es decir, lo haría gratis, pero me pagan muy bien. Bien, a mí, por ejemplo, me pasa eso con el coaching. Es algo que yo lo haría gratis, que es algo que me gusta hacer, que es algo que disfruto haciéndolo, disfruto viendo cómo la persona va evolucionando y va avanzando en su vida, en su progreso, en su negocio. Y esto ustedes es lo que tienen que tomar también a veces con el real estate, encontrar cuál es ese lugar para ustedes, encontrar cómo, de nuevo, cómo le damos valor, cómo le aportamos valor al cliente, ¿no? Cómo le aportamos valor realmente, cuál es el valor que le estamos dando. O sea, para que se den una idea, hay personas que venden, ¿sí?, un curso de cómo comprar propiedades en Miami. O sea, lo que nosotros le damos gratis muchas veces al cliente, alguien vende un curso, o sea, y hay personas que pagan para saber cómo se compran propiedades en Miami. Entonces, fíjense que nosotros a veces decimos, bueno, es una reunión informativa, yo la doy gratis, porque en definitiva, ¿cómo le vendo si no al cliente? Y hay gente que la cobra y hay gente que paga por eso. Entonces, fíjense que de acuerdo a cómo ponemos nosotros la situación, nuestra charla vale nada o vale dinero y alguien paga por esa charla, ¿no? Y para cerrar esta sesión de hoy, quería hablar por último y por final del tema del libro que dice la acción decisiva, ¿no? O sea, la acción es clave para la riqueza. Las personas ricas toman decisiones rápidamente y actúan de inmediato. No esperan a que todo sea perfecto antes de actuar, ¿no? Y esto es clave, ¿sí? Cuando nosotros, muchas veces uno va escuchando todo esto del coaching, de esto, de hacer lo otro, y, o sea, conozco muchas personas que hicieron todos los cursos, que hacen todas las cosas, que a la mañana se levantan y vuelven a revisar lo que hicieron y vuelven y lo están programando y lo están proyectando, pero nunca llegan al lugar de tomar acción, ¿no? O sea, es muy importante tomar acción. Es muy importante que hoy corten esta llamada, ¿sí? Corten y digan, bueno, de todo esto que vimos, ¿qué puedo implementar ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿No? Entonces, y tomen esa acción y hagan esa acción el día de hoy. No procrastinen, no esperen, ¿sí?, a que esté perfecto, que sea perfecto, a que tenga el dato, esto, el otro. O sea, nosotros cuando empezamos con el negocio inmobiliario, ¿sí? Luciana tiene una anécdota, no sé si la querés contar, de tu primer cliente. ¿Qué pasó con el cliente? ¿No? Le corté. Le corté el llamado porque me trabé y le corté con la intención de volver a llamarlo, pero bueno, le corté. Entonces, hace muchos años fue igual. Entonces, si ella hubiese esperado, ¿no?, a estar lista para hacer la llamada del cliente, o sea, por ahí hubiese tardado un año más en hacer la llamada, ¿no? Pero, ¿qué dice ella? Bueno, yo lo atiendo y veo qué pasa. Claro, a la segunda pregunta ya no sabía qué contestar y le cortó porque no sabía cómo contestarle. Entonces, bueno, de esa persona que era hace ya como 14 años, ¿sí?, a hoy, bueno, evolucionó un montón, pero evolucionó a partir de tomar acción, de hacerlo a pesar de no estar preparado, a pesar de no estar listo. Obviamente tiene costos todo eso, pero en definitiva es tomar acción, no importa cómo, y lo que importa es ir avanzando, ir evolucionando con todo esto, ¿no? Andrés, no sé si tenés algo más que quieras cerrar. No, que ahí marca los 4 pasos que termina con la acción, que es primero tomar conciencia, comprender, disociar para poder de alguna manera saber qué es lo que nos conviene, pero si no hay acción, perdiste. Totalmente. Sí, yo también quería decir respecto a esto de tomar acción que vos dijiste, que decís, bueno, tiene el costo no estar preparado, ¿no? Pero
justamente también tiene mucho costo no hacer la acción, porque en ese hacerlo igual uno toma aprendizajes. Entonces, más allá de que ella no estaba preparada para la llamada, la próxima vez que la hizo estuvo preparada de una manera que nunca hubiera estado si hubiese esperado estar preparada. Entonces, ese feedback, esa retroalimentación que uno tiene también con la práctica, incluso cuando uno se equivoca, es mucho más poderosa que el prepararse tanto y el llegar a la acción más tarde. Entonces, esa acción tiene un valor de por sí y creo que eso también es importante como tenerlo en cuenta para cuando uno está tomando esa decisión, ¿no? Sí, es muy importante eso que dijo, porque hay gente que planifica y se pasa años planificando, pero la planificación no determina cuál es la realidad. Con lo cual, por más que tomes información y todo lo demás, hasta que no accionás, no sabes cómo vas a andar. Y por otro lado, te quitas el miedo, porque en definitiva, una de las cosas que no nos dejan, o sea, tomar acción es el miedo, ¿no? El miedo a, el que dirán, el miedo a si me voy a equivocar, el miedo a. Y normalmente, o sea, no sé si ustedes han tenido esta sensación, ¿sí? Que es, bueno, al final lo hice y no era tan grave, ¿no? O sea, al final lo hice y no me pasó nada. Y al final lo hice y, o sea, muchas veces nosotros lo hacemos y decimos, ay, bueno, y al final me fue bien, ¿no? O sea, muchas veces pasa esto, por ejemplo, con los webinars, ¿no? O sea, no hago webinars, no hago, hice webinar, bueno, y no me fue tan mal. La verdad que me sentí cómodo, lo pude hacer, tenía el texto, me trabé un poquito acá, pero, o sea, sacamos el miedo, ¿no? Cuando tomamos acción, sacamos ese miedo y esa cosa que no nos permite, o sea, avanzar en las cosas y eso destraba algo muy grande que lleva justamente a obtener esos resultados. Así que con esto vamos a hacer. Y eso mismo permite que hasta si te equivocaste y pedís honestas disculpas, el otro lo va a entender y te lo va a aceptar. Totalmente. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y nos estamos viendo entonces el próximo lunes con más Poder Latino Coaching Inmobiliario. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Nos vemos. Chau.